están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa en tiempo real a través de TV Norte. Y bueno, hoy día vamos a hablar acerca de algo que está, pues, yo diría, en la camiseta de todos los peruanos, ¿no? Vamos a hablar sobre deporte. Y para eso hemos invitado al magíster Julio Alcalde Giove, quien nos va a hablar desde su perspectiva, desde la sociología, sobre el tema del deporte. Para empezar, le damos la bienvenida y ¿cuál es el pronóstico? Muchas gracias, Kelly, por la invitación. Un saludo a toda teleaudiencia. El pronóstico, yo creo que el Perú va a ganar, debe ganar. Debe, ¿no es cierto? Porque si no le van a cobrar el feriado de mañana, bueno. Pero pasando a temas, digamos, para verlo desde otro punto de vista. Deporte y sociedad, ¿dónde se unen, dónde se conjugan? El deporte siempre ha estado presente en el desarrollo del hombre y de la sociedad. El deporte es parte inherente al desarrollo del ser humano. Los contextos en que se desarrolla el deporte van a variar, pero todo ser humano dentro de sus actividades físicas va a desarrollar cualquiera sea el deporte. Consideramos entonces, digamos, dentro de este deporte a uno que es el que más, digamos, mueve masas, es el fútbol, ¿no es cierto? Incluye a los países, hay campeonatos, y como por ejemplo en esta ocasión, que es el Mundial Rusia 2018, un país como el nuestro se siente totalmente identificado. ¿Qué tiene que ver la identificación con un deporte como el fútbol? A ver, es cierto que el fútbol es el deporte masivo per se, porque creo que es el deporte que aglutina generaciones y aglutina sexos, en el sentido que tanto varón como mujer se apasionan en este fútbol. El fútbol como expresión deportiva abarca una serie de emociones, de situaciones, ¿no es cierto?, que se expresa a lo largo de los 90 minutos o un poco más, donde los picos de motivos son bastante alterados. El fútbol como tal también ha significado, o se lo está viendo en estos últimos tiempos con mayor incidencia, como un medio de ascensión social. Antes los de mi generación, un poco más atrás incluso, veían pues que el fútbol era una práctica casi normal, cotidiana, recreativa. Nosotros íbamos a jugar fútbol y llevábamos todo. Y no se necesitaba ni siquiera de canchas deportivas, ¿no? No, un espacio abierto, dos piedras y jugadores ambos lados y socializaban. Es que el fútbol como expresión del deporte también es un mecanismo de socialización. En el campo se olvidan las clases sociales. Es decir, en un espacio, en un campo deportivo, va a convivir el rico, el pobre, el menos pobre, el más pobre, etc. En eso se democratiza las relaciones sociales. Pero no ahora, solamente... fuera de ello, sí, las diferencias sociales se van a Hablaba un plasmar. poco de la ascensión social. ¿Significa que los chicos están mirando a las estrellas, digamos, del deporte, claro, como para poder seguir ese camino? Creo que en estos últimos tiempos el fútbol fundamentalmente se ha convertido en una mercancía y el fútbol en general es una empresa. Y sectores socialmente olvidados, tradicionalmente olvidados, ven en el fútbol un mecanismo de ascensión, en la medida que a través de las habilidades que pueda demostrar esta persona, puede tener un ingreso económico bastante significativo que puede solucionar los problemas. Ejemplos en el mundo hay varios, no de ahora, sino de antaño. Por eso es que en los sectores populares el incentivo per se autónomo del deporte es grande, porque están viendo como un modelo, como un reflejo de lo que ellos podrían tener o acceder con el deporte. Claro, pero es mejor, digamos, seguir un perfil como, yo quiero ser como Paolo Guerrero, digamos, de un pequeño, ¿no es cierto?, que tiene sus justas aspiraciones, ¿no?, pero a seguir a estos ídolos de barro, que les digo yo, de la TV basura, ¿no? Entonces, creo que ahí hay... en una sociedad de consumo, exacto,
En una sociedad de consumo lo que ven en los medios de comunicación es lo que les conviene a ciertos grupos de poder económico. Ahora, el fútbol, ¿no? o cualquier otro deporte sano ayudaría mucho también a que los jóvenes se ocupasen de algo pues que les va a significar, digamos, reforzar su tema de salud física, ¿no es cierto? Claro, es que el fútbol, aparte de la expresión física del ser humano, también es un mecanismo de socialización. Uno lleva a un pequeño a un parque y lo primero que encuentra son otros niños, no importa qué condición social. Y si hay una pelota de por medio, empiezan a jugar, empiezan a interactuar. Por eso es que el fútbol como deporte es la máxima expresión de socialización, que no sucede con otros deportes que son más de carácter elitista, ¿no? El fútbol, por su carácter masivo, es lo que permite este tipo de socialización. Dentro de este proceso de socialización, siempre uno mira un referente, y los referentes, pues en este caso, son los jugadores exitosos. Y cuando uno se entera, ve que esos jugadores exitosos provienen de estratos socioeconómicos no favorecidos, entonces ven que eso es un vehículo, es un mecanismo, es un medio por el cual ellos pueden transitar también. Sí, entonces yo diría que si los gobiernos, ahí está, el papel del gobierno debería ser, digamos, como respecto al deporte, porque lo que vemos es promover el que deporte. de cierto modo promueve, pero solamente al deporte de masas. Los temas del deporte en sí ayudarían a que la sociedad también podría no estar tan vulnerable como a los delitos en el tema de delincuencia, de inseguridad ciudadana y este tipo de cosas. Socialmente, el deporte es un mecanismo de desfogue social. Correcto. Sea cual sea el deporte. Pero en países como el nuestro, donde las políticas de Estado están ausentes en relación al deporte, estos pues cada vez son más paupérrimos. Entonces, los exitosos, los clubes exitosos que vemos son aquellos que sí tienen una infraestructura deportiva, tienen un, y que son un promovidos programa por y que el tienen privado. un interés económico privado para promover ese deporte. Tenemos conocimiento, países que no están en la lógica nuestra, como el caso de Cuba o de China, donde la política de Estado del deporte es fuerte, promueven el deporte por obligación. Miren lo que ha pasado años atrás en nuestro país. Desaparecieron a la educación física de las currículas. Sí, sí, es cierto. Desaparecieron a la especialidad de educación física. Y luego la tuvieron que traer de regreso. Recién con el actual presidente que se está promoviendo y con la nueva ley universitaria que se está promoviendo el retorno de la educación física. Los sabios planteaban pues cuerpo sano, mente sana. O sea, la relación entre el desarrollo físico de la persona y el desarrollo espiritual e intelectual siempre va a estar presente. Si nosotros mutilamos una de esas partes, el ser humano va a crecer débil. Yo creo que todos tenemos esta inquietud. ¿Por qué cuando va a jugar Perú, digamos, todos nos unimos como un solo país, la gran mayoría, ¿no es cierto? Es que promocionamos y nos sentimos orgullosos de nuestro país, en nuestro sentido. Necesitamos ganar para eso, para decir somos peruanos, o somos Perú. Porque creo en ti, Perú. Ajá. Lo que pasa es que el fútbol ha generado toda una corriente de identidad nacional. Nosotros como país adolecemos o tenemos varias identidades nacionales, no tenemos una sola identidad nacional. Pero el fútbol como que en estos últimos tiempos armonizó todos esos objetivos personales y se lo conquistó en un objetivo colectivo, aunado al sueño, a la esperanza de ver a nuestro país pues disputando un mundial. Un mundial, ¿no? Que hace muchísimos años no hemos ido. Muchos años, ¿no? Son 30 y tantos años que estamos fuera de esa competencia. Entonces, y si tú ves el estrato social de los jugadores de la selección peruana, son de término medio para abajo. Que han venido desde abajo, ciertamente. Sí. Y que han venido de menos a más. Entonces hay una identidad, una especie de yo te veo como yo me veo, ¿no es cierto? Y ese reflejo de sentirme también parte de eso es lo que se empieza a generar esta identidad colectiva a través del fútbol.
porque ya veo que yo pertenezco a donde tú perteneces. El grado de pertenencia está presente. Por eso vamos a ver, esta histeria colectiva del fútbol, donde todos nos sentimos identificados y todos cantamos, pues, porque creo en ti, Perú, ¿no? Y yo sé que también eres un espectador del fútbol y que no te gusta pierdes el fútbol, exacto. he practicado el fútbol. No te pierdes una. Así que vayamos un poco al tema de la cancha del fútbol ya. Paolo Guerrero, que es el capitán, y las redes sociales se han inundado sobre estos temas de comentarios, dicen no está él, y a lo mejor, como nos ha pasado allá en Nueva Zelanda, va a poder ocurrir aquí en el país porque no está la presencia de Paolo Guerrero. ¿Será necesaria la presencia del capitán o ya podemos decir tenemos un equipo, los jugadores pueden hacerla? Más allá de las individualidades, ahora sí podemos decir que se cuenta con un equipo. Que se ha sentido la ausencia de Paolo Guerrero, es cierto, eso nadie lo va a negar, ni el propio entrenador. Pero creo que bajo esas condiciones ya los jugadores integrantes de la selección peruana han entendido que el equipo está por sobre la individualidad. Sí, pues en un país que carecemos de líderes, que carecemos de ciertas personalidades que nos orienten, que nos guíen, hemos encontrado en Paolo Guerrero y lo hemos idealizado como el líder que puede guiarnos a una situación deseada, y el fútbol lo está representando así. El fútbol es un juego de equipo, no de individualidades. Correcto, en ese sentido, ese es un buen punto, ¿no? En ese sentido yo sí creo que se tiene un equipo de fútbol y que ahora se va a plasmar con mayor contundencia. Es que hay otros factores técnicos internos que a veces no se lo sabe apreciar. Si nosotros comparamos con el partido anterior, en primer lugar, la extensión del terreno de la cancha de fútbol lo han reducido a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque eso facilitaba al equipo neozelandés consolidar su sistema defensivo, no había mucho espacio. Ahora, con el Estadio Nacional, que es un poco más, además que van a estar más en casa, amplio, digamos, más grande, no solamente por el hecho de estar en casa, porque también se puede sentir mayor presión, ¿sí? Sino que técnicamente se apertura también mayor espacio para movilizarse. O sea, entonces, ganamos, en este repechaje vamos a ganar y vamos a ir al Mundial. Dios mediante. Dios mediante. Nosotros queremos dar las gracias y desear la mejor suerte, pues, no solamente en esta, ¿no? Porque vamos a seguir siendo peruanos antes y después del fútbol. Y esperamos que ese mismo corazón se sienta por nuestro país. Gracias. Sí, antes de retirarme, yo quería manifestar algo. Hay una relación entre lo que es el país y lo que se refleja en el deporte. Países con alto índice de crisis, los deportes en general están en crisis. Países que empiezan a consolidarse, a tener un desarrollo más armónico, el deporte también empieza a crecer. Por eso que ahora en estos últimos tiempos el Perú está teniendo bastantes logros, no solamente en fútbol, también en otros deportes. Y eso hay que recalcarlo. Y agradecerte por la invitación y conversar un poco sobre un tema que casi no se toca, ¿no? Casi no se toca. Normalmente pues se toca el fútbol, cada uno de los jugadores, por ejemplo el tema de lo que sucedió con Paolo Guerrero, ¿no es cierto? Que no va a jugar dentro de la selección por un tema de prueba antidoping y que por ahí tiene sus cosas. Y en fin, nosotros esperamos que el equipo que está presente pues vaya y juegue a ganador, que es el sueño de todos los peruanos. Y no creo que solamente sea porque se declare feriado, sino porque de corazón en realidad se desea que sea así. Vamos a darle las gracias y nos vamos a ver la próxima a través de TV Norte en tiempo real. Muchas gracias. En 20 años de servicio a la comunidad, el